Pues como es habitual en nuestro tiempo de radio, en la mañana de COPE, es tiempo de hablar de cultura que siempre pasa por aquí, por nuestros estudios. Además ya tenemos tradición de todo esto en la mañana de COPE. Y hoy pues vamos a hablar de alguien que lleva escribiendo libro un tiempecito, ¿eh? Él ahora nos va a contar con detalle, desde la canción del rey, vamos a ver qué queda de aquel Francisco Luis Jiménez. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, encantada de tenerte aquí. Encantado estoy yo. En los estudios de COPE Ceuta. Te voy a tutear. Bueno, vale, está bien. Llámame Tuto. Bueno, Francisco Luis, más conocido por Chiqui. Chiqui, con Chiqui. K. Con K. Todo el mundo prácticamente te conoce y aquí en nuestra ciudad te dedicas, bueno, pues a temas de en la ciudad, de temas de festejos, pero además eres periodista, pero eres escritor también, pero eres poeta. ¿Qué eres más de todo esto? He sido de todo un poco Cantante, y nada de nada. Compositor. Sí, es verdad. Bueno. Un poco. Siempre he tocado muchos palos y luego no he figurado en nada. ¿Qué vamos a hacer? No se triunfa. Y nada, no, soy inquieto, es distinto. Hago muchas cosas porque soy muy inquieto. ¿No? Y ahora pues he descubierto que escribir me tranquiliza y me da la oportunidad de expresar todas las fantasías que tengo en la cabeza desde cuando era un niño. Y bueno, pues todas estas cosas van surgiendo y de esta forma me entretengo bastante, la verdad. Te entretienes tú y nos entretienes a los demás. El motivo de que estés aquí con nosotros es que hemos visto en redes sociales, donde tú te mueves muy bien en redes sociales, que tienes ya a la venta 2 nuevos libros. Sí. Y con estos 2 hacen un total de 7. Nada más y nada menos. 7 libros tengo ya escritos, desde La canción del rey, que fue el primero, y bueno, tengo muchos más ya avanzados, pero de momento vamos con 7, que está bien, no está mal el número. Es por lo que te digo, porque me gusta y me entretengo y cualquier tiempo libre del que pueda disponer, pues me pongo a ello y sigo escribiendo, que es lo que me gusta. Escribo, después aprovecho algunas cosas y otras cosas no. Estos libros, uno de ellos es Con el corazón en guerra. ¿Qué nos cuenta? El corazón en guerra es una historia de mi familia, salvando el entrecomillado novelesco, ¿no? Y bueno, es una historia de mi tatarabuela, es una historia de mi bisabuela y es una historia de una tía mía. Entonces, las 3 historias que hay dentro van hiladas porque son por mi familia. En la primera, Isabel, en tiempos de la guerra de la independencia. Es un gran amor, creo que es una novela muy tierna, creo que no porque lo diga yo, porque ya digo que no me importa vender muchos, o sea que lo que me importa es escribir lo que escribo. Y creo que es una historia de un niño que simplemente está enamorado de su prima, en unos tiempos muy convulsos, en unos tiempos muy, muy difíciles, aquí en Ceuta, donde pues toco calles, lugares, actos que se hacen en Ceuta en aquella época, hilando un poco todo alrededor de esa historia de amor, ¿no? Esa historia de amor que acaba en un pueblo de Huesca que se llama Ainsa, al que yo voy mucho y que me deja alucinado cada vez que voy, y acaba allí justo debajo del árbol. Yo no soy ese niño, ni ella es mi prima, aunque tengo una prima mía que al recibir el libro me dijo, estos somos tú y yo. Digo, pues no, pero va hilando por ahí, sí. La segunda historia que lleva ese libro se llama Manuela. Manuela era mi bisabuela vio cómo se fue a Cuba, a la guerra de Cuba, el que después fue mi bisabuelo, porque en principio es una historia muy rara, ¿sabes? O sea, él la deja embarazada, pero se lo llevan por quintas, que no tenían dinero para pagar. Si tenías dinero para pagar te quedabas en España, pero si no tenías te ibas a fila. Y se lo llevan allí. Y da la casualidad de que es el último retornado de la guerra de Cuba después de muchos años. No el último de Filipinas, sino el último de la guerra de Cuba. Y todo esto lo subimos hace poco, relativamente poco, y bueno, pues lo escribo porque escribo la historia de amor que tuvieron, lo mal que lo pasaron, y además eran tiempos muy difíciles en esas tierras de Albacete, y que ellos eran castellanos, y bueno, pues quería hacerles ese homenaje. La tercera historia es la de Soledad, la de mi tía, que le cambio el nombre nada más. La historia es en sí
creo que una epopeya de cómo una mujer puede sobrevivir a tantas penas y a tanta dureza en la vida y en la guerra. La segunda historia que te he dicho antes de Manuela estaba en la guerra de Cuba y esta última está en nuestra guerra civil. Y cómo ella atraviesa por todo. Bueno, en fin, es muy bonita. Muy... Estamos deseando leerlo y además habrás tenido que documentarte de una manera muchísimo. Potente, porque si, por ejemplo, nos llevas a todo lo que ocurría en esta ciudad, en esa primera historia, te habrá costado, ¿no? Pues a mí particularmente no me ha costado mucho, la verdad. Le ha costado mucho a José Luis Gómez Barceló, que es el cronista de la ciudad, amigo mío, y entonces todos los datos se los... Claro, totalmente. Y todos los datos que me podía aportar él para las calles, bueno, por aquellos actos que había, quiénes eran aquellos representantes civiles que teníamos y militares en aquella época, que estoy hablando de la época de Trafalgar y posteriormente de la guerra de la independencia española. Pues todo eso me lo aporta él aquí a nivel de Ceuta y bueno, yo le pongo un poco de fantasía por mi parte y evidentemente la historia de mi familia. Hombre, siempre hay que añadir un poquito, ¿no? de fantasía para que esa lectura pues sea diferente, ¿no? Que no estemos leyendo un libro de historia. Totalmente, efectivamente. No tiene nada que ver con la novela histórica, que ya lo hice en La canción del rey, donde, bueno, pues son datos y datos y datos muy certeros, muy afinados para no desencajar en la historia. En este caso va más bien la novelesca y va también un poco la fantasía propia del autor, que no sé quién es. Lo tenemos que entrevistar. Sí. Dime, ¿tenéis entrevistar a qué? ¿No me estáis entrevistando? Al autor. Y con más miedo que Carracuca. Carracuca era un tipo de Cantabria y a raíz de ese nombre el hombre era un desafortunado, le pasaba de todo en la vida, lo que aquí llamamos gafe de turno, pues allí era el Carracuca. Y de eso viene el Carracuca que se extendió por toda España, ¿no? Carracuca son historias personales mías, en mi niñez y en mi barrio en La Jera, y son pequeñas historias, donde, bueno, pues cuando se iba la luz en Ceuta, que era muy a menudo en aquellos entonces... Bueno, ahora tampoco andamos descaminados. Sí, hace poco hubo un corte. Sí. He reclamado, pero qué va. Y entonces, pues, mi madre tenía la costumbre de sentar a los niños, bueno, llamarnos de la calle, evidentemente, cuando se iba la luz, serían las 7, las 8 de la tarde en invierno, bueno, pues, nos recogía a todos en la casa, nos metía a todos cuando, hablo de mis hermanos y hablo de mis amigos, ¿no? Y nos metía a todos en un cuartito que teníamos, con un braserito, y allí, pues, nos contaba ella las historias de miedo y salíamos todos con los pelos de punta, todos corriendo para sus casas de noche y sin luz, ya ves tú, ¿sabes? Menos nosotros que vivíamos en aquella casa y claro, lo más que teníamos que irnos para el comedor. Y son 10 historias entrañables. Bueno, yo creo que son entrañables, pero es cuestión de gusto todo esto de escribir. Yo escribo porque me gusta y tú debes de saber si te gusta cuando lo escribo. Efectivamente, yo creo que es fundamental, ¿no? El escribir porque a uno le guste, que no se convierta en algo que es un trabajo. Hombre, si se convierte en un trabajo y te gusta, eso es ya... Bueno, ahí tocamos el cielo. Yo no estoy cerrado a que me paguen, ¿eh? Si alguna editorial está escuchando. Sí. ¿Cómo es el proceso de escribir un libro? Imagínate que hay alguien en su casa y dice, pues igual que lo hace él, lo puedo hacer yo. Claro, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo es? ¿Cómo escribes? ¿Cómo llega el libro a venderse hoy en día en Amazon? Pues yo escribo por intuición, es decir, yo estoy hablando contigo aquí, pero a lo mejor se me están ocurriendo algunas ideas. No, yo qué sé, el asesinato de Maribel Dueñas en la cadena COPE. Ah, mira, qué bonito. Y lo desarrollas un poco. Yo no la maté, se puede llamar, ¿no? Y a partir de ahí, pues empiezas a poner cosas en un papel, empiezas a poner ideas que se te van ocurriendo. Pues Maribel era preciosa, llevaba las gafas rojas ese día. Recuerdo perfectamente que delante de su ordenador Lenovo hablaba un micrófono oscuro. En fin, cosas que se te van ocurriendo sobre la marcha y lo dejas. Cuando te canses, lo dejas. Y cuando tengas otra vez ganas de escribir, te vuelves a sentar con esa historia y vuelves a añadirle más cosas. Y no se trata del libro en sí, se trata de escribir lo que vas pensando sobre esa historia. Bueno, pues ahora resulta que va a entrar en función Monse Taboada, que abría la puerta en ese momento y se encontró el cadáver de Chiqui y el de Maribel Dueña. Y ¿sabes lo que quiero decir? Y sí, lo vuelves a dejar. Nos está enganchando la historia, ¿eh? Sí, y lo vuelves a dejar. Claro, esto lo tengo que escribir yo. Y lo vuelves a dejar. Y así, cuando ya más o menos ves que tiene cierta literatura y cierta composición de ideas, pues es cuando tú empiezas a darle brillo a todas esas cosas. Es decir, empiezas a unir cosas,
a crear más alrededor de cada cosa, a darles más datos, evidentemente, quién era Maribel Dueña, quién era Chiqui, quién era Montse Taboada, cómo entraron en aquel sitio, cómo era el sitio, era blanco, tenía una pared, tenía una cámara, tenía un no sé qué, y entonces empiezas a describir toda la acción. Y poco a poco vas manejándolo. Cuando terminas de escribir, lo único que tienes que hacer es maquetarlo, que es muy fácil. Hoy día hay programas de todo esto en la red, y a porrillo y gratis todo. Y luego pues enviarlo a Amazon nada más. Y si Amazon te lo acepta, bien. Y si no te lo acepta, tienes que pagar una pequeña cantidad para que te lo acepte también. Es decir, mira, pues quiero 1000 libros, pues te los razono a tanto dinero y tanto. Y todo, suelen ser baratos dentro de las editoriales. Lo mejor que tiene, pues esa posibilidad de que a lo mejor pues te lo pueden publicar ellos. A mí hasta ahora me los han estado publicando, ¿vale? Sin pedirme nada a cambio. Sí, te piden que la venta, ellos se llevan una... voy a buscar la palabra porque era una palabra curiosísima. ¿Cómo se llamaba esto que decían ellos? Regalías. Regalías que eran para el autor y para la editorial. Hasta el día de hoy son 2.345.000 euros los que he regalado, los que me ha regalado a Amazon. Una leche en verso, ¿vale? No vendo un libro ni de coña, vamos. Pero así no te puedes vender. A mí me da igual. Te da igual. Es que tú me decías, es que a mí me da igual, yo escribo, ¿qué vendo? Bien, pero no escribo para vender, ¿no? Sí, porque yo no he servido nunca para vender nada, he servido para dar muchas cosas. Soy una persona dadivosa, soy una persona generosa, no he sido capaz nunca de cobrar nada por cualquier cosa que me hayan pedido, entonces no... No, la verdad es que por la entrevista no nos has pedido nada. ¿A que no, verdad? No. Como Carmela Marchante, que fíjate tú lo que está pidiendo por obra, zárvame. Bueno, tienes muchas cosas que contar, seguro, en próximos libros, porque seguro que tu cabeza sigue funcionando, vas a seguir escribiéndonos y sorprendiéndonos con... Y porque no tengo más tiempo, si tuviera más tiempo, más cosas haría. Con historias, bueno, madre mía, ligado siempre a la cultura. Porque como hemos dicho al principio, la música, la escritura, los poemas, el teatro, siempre has estado ahí. Mi madre siempre me decía, es que tú eres muy teatrero, niño, ¿sabes? Y no se equivocó, la pobre. Me cogió Manolo Merlo y me mordeó un poquito, ¿sabes? Y tampoco gané dinero. Ni como cantautor, ni como autor de otros artistas, ni como dibujante, ni como escritor, ni como nada. No gano dinero, chicas, por más palos que toco. Cuando escribes, ¿qué te dicen las personas que han leído alguno de tus libros? Cuando te paran, porque seguro que te paran por la calle, esto es pequeñito, y seguro que te paran por la calle y te dicen, ¿qué te cuentan? He tenido la suerte de que algunas personas, y hablo en serio ahora, sí han leído mis libros. Incluso hay uno que me pide, por favor, que haga la segunda parte. La segunda parte, sí. De La Canción del Rey. Y es verdad, la tengo en proyecto. ¿Has hecho trilogía? Sí. Y es verdad que la tengo en proyecto, la de La Canción del Rey, hacer la segunda parte, porque me gustó mucho la primera, la verdad. Me gustó tanto que creo que no puede morir ahí la historia, entonces tengo que seguirla un poco. Pero será más adelante, si Dios me lo permite, me da salud, claro, y puedo hacerlo, porque de momento tengo otros proyectos. Ahora estoy con el Romancero Viejo, Romancero Perdido, que es un romance, un libro de romances, perdón, que saldrá, pues no sé, supongo que para enero lo tendré, más o menos. ¿Lo podrías tener un poquito antes para pedírselo a los Reyes Magos? Pues ya veremos, depende de Amazon, de cuando quiera publicarlo. Ay, Amazon. Y lo único es eso, que es un romancero donde recojo los nombres antiguos de personajes que había aquí en Ceuta, bueno, un poco a mi forma de ver las cosas. Tampoco quiero yo indagar en si a África la Macho la llamaban la Macho por... ¿Me entiendes? Simplemente la renombro para que la gente siga recordando que había un personaje en Ceuta que se llamaba África. Y como ella muchos, ¿no? Muchas cosas de Ceuta, pues la niña morena de mi barrio, que bueno, que la violaron y el tío se ahorcó. Todo esto es un romance. Entonces los romances ya sabes que son como coplas, estas coplas de las copleras que tanto les gusta, que lloran. Ojos verdes. ¿Vale? Efectivamente. Por ejemplo, ojos verdes, pues ya ves, te puedes morir mirándolo. Y en fin, eso. Ahora estoy en ese proyecto. Cuando termine tengo que terminar otro que dejé a la mitad. Y bueno, varias cosas que voy abriendo, las voy dejando en carpetas y ya las cogeré. Eso pasa mucho en los artistas, porque empiezan algo pero dicen, no, es que no es el momento, que no estoy yo. Y al cabo de un tiempo, aunque pasen años, lo retoma y es el momento, ¿no? De hecho, los primeros libros son parte de esa escena que tú
me estás visionando, ¿no? Son cosas que dejé escritas en su momento y hace poco tiempo relativamente, pues eché un vistazo y digo, hombre, pues voy a seguir, ahora que tengo un poco más de tiempo, voy a seguir haciendo esto, y terminé algunos libros, sí. Son cosas así. Bueno, te hemos traído para recordar que están ya a la venta estos 2 libros, Con más miedo que Carracuca y Con el corazón en guerra. Qué bonito título ese. Sí. Con el corazón en guerra. ¿Tienes el corazón en guerra? Siempre lo he tenido. Yo siempre he tenido el corazón en guerra porque mi corazón, insisto, es muy inquieto y necesita mucho amor y necesita mucho cariño, porque siempre he sido un niño triste. Sí, de niño he sido un niño triste. Pero hasta que un día me di cuenta que dije, no, hombre, aquí hay que sonreír, estoy jugador de tercera división de fútbol, estoy aquí en el campo, estoy echando aquí, ¿sabes? Las niñas ya me miraban de otra forma, yo era muy cariñillo, era muy feo, y entonces yo ya tenía los ojos verdes, pelo rubio, ¿sabes? Y entonces ya me di cuenta de que valía. No, en serio. No podemos con él, no hay manera. En serio. No, fui un niño triste por otras circunstancias y feliz porque vivía todo lo que había por medio en aquella época. Pues Francisco, muchísimas gracias, Chiqui. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos tenemos que ir a Madrid, a la información. Vámonos. Creo todos que para van a Madrid, hablar de la... que pagar el viaje. ¿O qué? Creo que van a hablar de la reina Isabel II. No sé, no estoy muy segura. Pues no te extrañes porque se ha juntado la cola de la reina con la de doña Manolita, ¿sabes? Así que... Muchas gracias. A ti, Maribel, y a Cope.